sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer para mí saludar a los oyentes de nuestra plataforma cristiana Radio Luz a las Naciones en este nuevo programa, en esta semana, de un mensaje para ti. El programa desde el cual estamos compartiendo con ustedes estudios en una manera expositiva de la palabra de Dios. Más concretamente estamos haciendo un estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera que se escribió de las mayores, Primera Corintios, Segunda Corintios, Romanos, por Pablo en su tercer viaje misionero desde Éfeso aproximadamente en el año 58. Una iglesia que Pablo fundó después de pasar de Atenas a Corinto, donde estuvo 18 meses en su segundo viaje misionero. Entonces hemos podido avanzar hasta el versículo 5 y hoy estaremos en el contexto del versículo 5 al 9. Es lo que vamos hoy a tratar de explicar con la ayuda y con la gracia de Dios con todos ustedes en este programa de esta semana. Este contexto, en cierta manera, dentro del contexto que estamos estudiando, pues podríamos decir que finaliza aquí, ya que después el contexto del 10 y hasta el 17 nos introduce a cómo realmente se debe de trabajar, de sobreedificar, como bien enseña el apóstol Pablo, con miras a la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Por lo tanto, el contexto del 5 al 9 nos está enseñando esta analogía que Pablo hace de la agricultura, donde muestra a los creyentes y aún a las personas que con influencia como servidores, y ya el versículo 10 nos introduce a ese servicio de enseñanza, ese servicio de edificación, donde el propio apóstol deja una reflexión importante relacionada con cómo realmente debemos de sobreedificar, siempre con una constante reflexiva en nuestro propio corazón en cuanto a que debemos y daremos cuenta a Dios de nuestras obras. Entonces vamos ya a introducirnos al contexto que nos ocupa hoy, y ya por supuesto el siguiente contexto, que será del 10 al versículo 17, pues Dios mediante esperamos estar en el próximo programa. El contexto que es objeto de nuestro estudio dice así: primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice así: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio
de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, hemos podido ver en los últimos programas que Pablo inicia este capítulo 3 retomando lo que ya es la línea de enseñanza que trae en los 2 primeros capítulos después de su introducción. Sabemos la gran batalla que él está teniendo con el comportamiento de algunos creyentes en la iglesia de Corinto. La gran batalla que él está teniendo incluso con algunos creyentes de influencia en la iglesia de Corinto. Aunque debemos de entender y de aceptar que el mensaje de Pablo es a toda la iglesia, como en la carta a los Corintios es para nosotros hoy como verdad inspirada de Dios en la Biblia. Por lo tanto, siempre que leemos la Biblia no debemos de pensar que el mensaje que estamos leyendo está dirigido a ciertos hechos en concreto. Históricamente sí. En cierta manera sabemos que esta iglesia tenía dificultades, problemas, y que Pablo está tratando con estas dificultades y con estos problemas. Pero es que estas dificultades y estos problemas son también los problemas de nuestra iglesia contemporánea hoy. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender y tenemos que ser humildes y recepcionar primeramente en nuestro corazón la posibilidad de corregir estos errores en nuestra vida y, por supuesto, en el entorno inmediato de nuestra iglesia. Él ha dejado claro la incomparable sabiduría de Dios con todos los términos sabios que este mundo pueda ofrecer. Él ya ha dejado claro el gran error que es comparar o tratar de comprender, explicar, administrar la sabiduría de Dios, ese hecho profundo, ese hecho maravilloso, esa acción divina por la cual el Dios eterno, omnipotente, muere en una cruz, personificado, humanizado en Jesucristo, la segunda persona de la Trina Deidad de Dios. Y ese hecho expresa realmente la sabiduría de Dios por medio de la cual el pecado es quitado, el pecador es perdonado. Esa sabiduría por la cual nosotros podemos estar en Cristo Jesús. Esa sabiduría que es el poder de Dios a los que somos salvos, a los que nos estamos salvando. Esa sabiduría de Dios, como digo, que en el propio Cristo, Él fue hecho por nosotros. Esa sabiduría, esa justificación, santificación y redención. Y aquí podemos ver sustantivos, en cierta manera, expresados claramente por las propias acciones de los verbos que se relacionan con estos términos. Por lo tanto, él ha dejado claro todo esto y ya en el capítulo 3 ya ha abordado el problema y les ha dicho: yo no he podido hablaros, hermanos, como a espirituales. He tenido que hablaros como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque realmente no sois capaces, en la misma manera que antes no erais capaces cuando fui por primera vez a predicaros el Evangelio. Y la razón de vuestra incapacidad es la conducta que se expresa por la propia jactancia que tenéis en la administración de la gracia de Dios. Hay celos, hay contiendas, hay disensiones, y esto hace que vosotros andéis como simples hombres, como hombres naturales, como hombres irregenerados, siendo como sois, hombres regenerados, santos, santificados en Cristo Jesús. Entonces, aquí ya él reduce de los 4 nombres que él menciona en el primer capítulo
Pablo, Apolos, Cefas, Cristo, ahora lo reduce a dos, a Pablo y a Apolos. Y lo hace como siempre deliberadamente. Pablo no está haciendo las cosas sin sentido. Nunca debemos de obviar que Pablo está escribiendo divinamente inspirado. Y aunque es una carta que dirigida concretamente a una iglesia, es una carta que está en la palabra de Dios, con el efecto, como digo, explicativo, exhortativo, ilustrativo, pedagógico de la profunda y verdadera palabra del Señor. Entonces, él está ahora haciendo esta variante para aclarar quién es Pablo y quién es Apolos y quiénes deben de ser ellos. Y el error en el entendimiento de ellos mismos, el error en el entendimiento hacia sus propios líderes y cómo un creyente debe primeramente de administrar bien su vida en la iglesia y por supuesto debe de tener un buen entendimiento de qué es la iglesia para poder tener un buen desarrollo de vida en la iglesia. Entonces es ahora donde él ya entra a darnos esta explicación. Y él dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Qué interesante esto. Esta expresión está mostrando lo que Pablo, en cierta manera, considera de él mismo. Entonces, como digo, él está diciendo, a ver, ¿qué estáis pensando acerca de Pablo y de Apolos? ¿Qué piensa el propio Pablo, el propio Apolos de ellos mismos? Y eso lo define en una manera categórica, en una manera que no deja lugar a ninguna otra cuestión. Dice claramente, servidores. Entonces, como digo, este párrafo deriva directamente de las preguntas retóricas que hemos estado explicando entre los versículos 1 al 4, de los cuales ya hemos hablado en los programas anteriores. Está claramente, además de ser una continuación de estas propias preguntas, evidentemente también es una nueva forma por la cual él está evidenciando la mala forma que tienen de comprender el Evangelio que les ha sido predicado. Su forma de comprender las cosas está delatando, está mostrando, está reflejando que tienen una percepción totalmente insuficiente del cuerpo de Cristo, de la Iglesia y del propio ministerio que la Iglesia tiene. Veremos que, como digo, el término ministerio es un término que está relacionado con el servicio. Ellos han desarrollado jactancia, sus corazones se han vuelto altivos. En esta altivez el corazón se ha hecho duro, ha perdido el concepto y el desarrollo de la propia experiencia, la gracia de Dios, y esto entristece al apóstol. Y por otro lado, el apóstol necesita con urgencia exhortar, y como digo, exhortar en una forma clara, profunda, para que sus corazones puedan realmente entender que la jactancia no es buena para el creyente. Entonces Pablo, como digo, mediante esta analogía, él va a tratar de explicar que realmente es un creyente en virtud de lo que él piensa de sí mismo. Bueno, lo primero que él va a definir con total claridad es ¿qué es un servidor? Como digo, y lo afirma, ¿qué es Pablo? ¿Qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Entonces esto deja muy claro que la idea concreta y correcta de un servidor no es la de un amo, no es la de un dueño, no es la de alguien que tiene un derecho sobre otros. Es la de alguien que evidentemente
Su vida está al servicio de otros. O sea, es la idea totalmente contraria. A veces, como digo, puede haber una capacidad explicativa, puede haber personas con una gran oratoria, podemos tener una gran teología, podemos tener una mente intelectualmente poderosa, pero si realmente no comprendemos que nuestra vida en el cuerpo es para el servicio de otros, estamos perdiendo de vista el principio y la razón fundamental de nuestra vida en el cuerpo. Y nuestro trabajo se vuelve ineficaz, ineficiente, vano. Pablo sabía perfectamente que todo lo que él pudiera aportar de sí mismo, por sí mismo, de su propia capacidad humana, hacía vana la cruz de Cristo. Esto lo enseñó en el verso 17, en el capítulo 1, donde dice claramente que Cristo no le envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y a predicar un Evangelio no con sabiduría de palabras. Esto es algo que Pablo recalca, lo vuelve a repetir en el verso 4 del capítulo 2. Mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas, convincentes, de humana sabiduría. Pueden ser poderosas, pueden ser convincentes, pueden llegar a tocar la fibra sentimental, la emoción de muchas personas, pero son absolutamente ineficaces en la obra del Espíritu Santo en los corazones. Es sencillamente una semilla que queda expuesta a una superficie que no tendrá ningún efecto santo. Porque primeramente no está rindiendo una gloria a Dios, no está hecha desde una perspectiva de servicio. Y estamos hablando de que esto es el fundamento, es el punto donde comienza toda la razón del servicio y donde concluye. No existe otra manera de vivir en la iglesia. Si nosotros, yo aprendo a tener esto constantemente delante de mis ojos. En la misma manera que mi principal argumento es ser santo para Dios, como esos sacerdotes que llevaban en esas mitras santidad a Jehová. Tenían constantemente entre sus ojos esta obsesión buena de comportarse dignos del oficio que representaban. En la misma manera yo tengo que tener esta obsesión santa en mi corazón de comportarme digno del nombre, del oficio y de la persona que represento, relacionada con el cristianismo que tiene un Señor y es Jesucristo. Por lo tanto, esto varía mucho en mi forma de trabajar en la iglesia. Cuando yo doy fuerza a mi capacidad humana, entonces hago vana la cruz de Cristo. Pero cuando yo realmente enseño, sirvo, camino, vivo desde el punto de partida, entendiendo que ese es el lugar donde no puedo ni debo moverme, donde yo cada día vivo en la cruz, donde yo cada día sirvo en la cruz, donde yo cada día camino con la cruz, donde yo cada día adoro en la cruz. Todo eso hace de mí la persona que Dios quiere que sea. Entonces Pablo está dejando bien claro quién es Pablo, quién es Apolos. Viene a decir, no somos absolutamente nada. Lo va a decir un poquito más adelante. Somos, y lo deja muy claro, servidores. No somos amos. Nadie les pertenece. Entonces, como digo, él
Él lo que está tratando de mostrar es proyectar la imagen del siervo y la va a colocar en la propia analogía que él va a hacer de la labranza, donde realmente esa labranza de Dios es la iglesia. Entonces, esa iglesia pertenece a Dios y Dios es el responsable del crecimiento, versículos 6 y 7. Y Dios es el dueño del campo, versículo 9. Por lo tanto, este es el punto central de esta analogía. Entonces, el versículo 9 deja bien claro quiénes son unos y quién es Dios con respecto a la iglesia. Por lo tanto, estos trabajadores, estos creyentes, como labranza, le pertenecen a Dios y por lo tanto es ante Dios a quien tienen que rendir cuentas. Y a la vez está usando esta imagen para darnos una idea de la unidad y a la vez de la propia, como digo, diversidad. Uno solo es el que cosecha, uno solo es el dueño del campo, uno solo es, digamos, el que está sobre todos. Pero sin embargo, ellos tienen diferentes tareas. Versículo 8. Uno planta, otro riega. Jesús también nos enseña algo de esto en la historia de la mujer samaritana, cuando ya la mujer se fue, y el propio Jesús también nos dice, uno es el que siembra y otro es el que siega. Por lo tanto, habla de esa diversidad, evidentemente, de trabajos dentro de esa unidad como cuerpo. Entonces, podemos entender que en la diversidad, o sea, en los diferentes trabajos que los creyentes podemos tener, no hay contienda, no hay disensión, no hay argumento comparativo en el sentido de competencia, no es para mostrar que ciertas personas afectadas por uno son mejores que las que están siendo afectadas por otro. Un verdadero siervo es una persona que aún, como digo, teniendo un ministerio amplio o teniendo capacidades bien reconocidas y evidentes a los ojos del cuerpo que es la iglesia, nunca se verá a sí mismo orgullosamente ni jactanciosamente, sino que siempre desempeñará su función desde esta característica. Bueno, como digo, esta respuesta tiene en cierta manera dos vertientes. Y hay dos partes en esta respuesta y la segunda, como digo, depende de la primera. Lo primero que vamos a ver es esta, servidores, esta es maravillosa, por medio de los cuales hemos creído. Bueno, este término servidor sabemos que es la palabra diácono, de donde viene el verbo también diaconeo. A veces el término siervo es curioso, podemos ver diferentes términos en griego. Tenemos en este caso este término diácono, lo cual nos relaciona en nuestra relación dentro de la iglesia con otros hombres, evidentemente, pero cuando Pablo habla de Jesús, él habla de otro término, de esclavo. Por lo tanto, esto hay que diferenciarlo, ¿verdad? Nosotros no somos esclavos de personas. Servir no es ser esclavo de nadie. Nosotros somos siervos y si tenemos que enfatizar y dar el significado como esclavo, lo decimos con gusto, pero del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró, porque Él nos redimió. Y entonces ese término adquiere sentido en la propia terminología del creyente. Pero cuando nosotros estamos dirigiéndonos a otras personas en cuanto a nuestro servicio en la iglesia, entonces aquí el término siervo es el término diácono y el verbo servir es el verbo diaconeo.
de aquí se deriva la palabra ministro, ministerio y y aquí por supuesto la palabra servidor y el oficio diácono. No debemos de olvidar que la Iglesia, en cierta manera, los dos oficios más importantes, como bien se nos enseña, creo que tendremos igual tiempo de pasar muy por encima, es el de diácono y el de obispo. Sabemos que el de obispo tiene un poquito más de responsabilidad, ¿sí? Y esta responsabilidad nos está enseñando el propio progreso y crecimiento del ministerio. O sea, en la Iglesia el diácono es alguien que debe de vivir como un siervo y en la Iglesia el obispo es alguien que debe de vivir como un siervo, aunque pueda haber, como digo, responsabilidades mayores en el obispo que en el diácono. Y lo sabemos, donde este término obispo emparenta, es un término que es igual que anciano o que pastor, ¿sí? Y como digo, pero todos bajo la misma base, la base evidentemente del servicio. Y todos los ministerios que Dios ha otorgado a la Iglesia, que han sido la consecuencia de la obra del Hijo en la cruz del Calvario, también, vuelvo a repetir, están relacionados con el servicio. Entonces, para Pablo, como digo, el término servidor es una imagen común para referirse a sí mismo y a sus colaboradores. Esto es muy, muy importante. Como digo, bajo una metáfora diferente, la va a retomar en el capítulo 4, entre los versículos 1 al 5, pero ahora mismo no vamos a ir ahí. Esta imagen, como podemos ver, domina totalmente el modo como Pablo entiende su propia relación tanto con su Señor como con su Evangelio. Él es, como digo, un servidor de Dios y como tal es un servidor del Evangelio. A mí me encanta esta terminología, como digo, ¿por qué? Porque nos dirige y nos lleva a Cristo. En relación con la propia Iglesia primitiva es una terminología muy familiar, porque está todavía latente las propias enseñanzas de la cabeza de la Iglesia, del propio Señor Jesucristo. Es el propio Jesús quien nos enseña en Marcos 10, 41 al 45. Dice claramente, después de que los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, entonces, llamándolos, Jesús le dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por la libertad de muchos». Por lo tanto, Cristo estuvo entre nosotros como el que servía. Eso lo enseñó hasta el último instante de su vida aquí en la tierra. Lo mostró en la cruz, lo mostró en las horas antes, lavando los pies a los discípulos. Les recordó en Lucas 22, 27, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Y como digo, llevado a la propia enseñanza profunda y extrema de dar la vida por el rescate de muchos. Por lo tanto, como digo, aquí Pablo está enfatizando esto. La cruz no solamente, como digo, es el paradigma del Evangelio y de los caminos de Dios que contradicen con el proceder humano. Debemos de pensar
que en el pensamiento, y esto lo hemos enseñado en el pensamiento griego donde Pablo estaba enseñando, la idea de servir es la infelicidad absoluta. El propio Platón enseñaba en cuanto a esto, que cómo puede un hombre ser feliz si es servidor de alguien. Por lo tanto, esta idea en el pensamiento griego era una idea totalmente a despreciar. Nunca alguien que servía a otros podía ser feliz. Y a la vez, esto es algo espiritual, que en cierta manera a la Iglesia le afecta. Y en muchos casos pensamos que somos más felices por tener un principio de vida en el que influimos, pero influimos no de este corazón de siervo. Y por lo tanto estamos fallando, como digo, en el principal argumento. Para ser siervos tenemos que ser entrenados, enseñados por Dios. Hombres que sabemos perfectamente, que estamos dispuestos a confrontar, a soportar, a entender muchas veces las contradicciones generadas de un entorno que no nos va a ser favorable. No hablo ya del mundo, esto ya lo sabemos y lo tenemos ya en cuenta, sino en la propia Iglesia. Pero nosotros, cuando tenemos la actitud de un siervo, tendremos la ternura, el amor para poder corregir y para realmente ser ejemplos de este gran paradigma, de esta gran contradicción con cualquier proceder humano, entendiendo que el que sirve es el modelo básico del ministerio y contradice el modelo de la sabiduría humana, exponiendo, como digo, el principio fundamental de la sabiduría de Dios. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa para continuar un tiempo más en nuestro estudio, si Dios nos permite, de la primera epístola a los Corintios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.